Me referiré al libro de Axel Honneth, Patologías de la razón, y en particular a dos capítulos, uno, Patología social de la razón, y otro referido a la idea de libertad en Freud. Aquello lo veré en la perspectiva de la teoría del reconocimiento de Honneth, expresado en su libro La lucha por el reconocimiento. El texto que comentamos, Patología de la razón, es una recopilación de distintos capítulos de conferencias del propio Honneth, transformado en libro. Su obra está caracterizada en particular por algunos libros propiamente creados como libros y otros que vendrían haciendo más bien recopilaciones, artículos de su trayectoria intelectual. Honneth pertenece a la tercera generación de la así llamada teoría crítica y busca responder de una manera distinta a como lo habría hecho la Escuela de Frankfurt en su época. Lo que Honneth pretende es rescatar de alguna manera el legado de la teoría crítica, pero ahora considerando, sobre todo a partir de los años 90 y todos los fenómenos económicos, sociales y sociohistóricos vividos desde allí, cómo poder responder de una manera distinta a lo que lo habría hecho la teoría crítica. Para él, la teoría crítica en cuanto esquema interpretativo, así como se desarrolló, está agotado. No obstante, en una relectura pretende proyectarla desde las categorías iniciales que le dieron su marco. Honneth considera que el, el, el público, el, el público receptivo de su mensaje, de su discurso, ya no es aquel establecido mecánicamente a partir del uso y del recurso del marxismo en la interpretación del capitalismo, eh, sino desde la idea del reconocimiento y desde la idea del daño moral a los distintos grupos que podrían ser desplazados o humillados. La, para Honneth, la teoría crítica, esto que se desarrolló en los años 30, 40, 50, 60, está constituida por una serie de autores, Keimer, Adorno, que si bien tenían metodologías, perspectivas, puntos de vista diferentes en relación a lo que examinaban, están unidos por una idea. Y esta idea es que el capitalismo genera patologías sociales. Y esas patologías sociales se expresan en sufrimiento psíquico. Es decir, las patologías sociales generadas por el capitalismo implica que de alguna manera este inhibe el desarrollo o el despliegue de las facultades racionales del individuo, lo que conlleva un sacrificio. Esta idea de no poder desplegar las facultades potencialmente presentes en el individuo implican también la idea del concepto de autorrealización. Hay un supuesto que une a esto, ¿no es cierto? Hay un supuesto que une a esta idea de patología, la idea que se aspira a una autorrealización. El capitalismo es un sistema unitario de racionalidad social y por lo tanto solamente una racionalidad total supondría la posibilidad de autorrealizarse, es decir, para que nosotros pudiéramos completar, para que nosotros pudiéramos superar los estados patológicos de sufrimiento, es porque supone una racionalidad mayor. De allí, para Honneth, hay una serie de autores que constituyen las categorías que permitieron los análisis de la teoría crítica. Estos serían, como lo desarrolla en Patología Social de la Razón, Hegel, Marx, Max Weber, Lukács. La original mirada de Honneth coloca a Freud como un autor constitutivo a la misma altura de los demás. En cuanto a Hegel, en Hegel hay una
especie de giro ético en la interpretación a partir de considerar que vio Hegel o que vinculó de una manera particular el desarrollo histórico, la racionalidad histórica, con la ética. Hay un despliegue de la razón en la evolución histórica que implica que en cada momento hay una expresión de la potencia de racionalidad que está presente en las instituciones, en la práctica de cada momento. No obstante, es decir, si hay una sociedad en particular que no desarrolla esta potencialidad presente en sí misma, vivirá como una sociedad sin sentido. Pero está implícita esta idea de que este sentido se puede realizar. Hegel toma como modelo la polis griega, donde la esfera pública se constituye intersubjetivamente. Estos individuos o estos grupos constituyen intersubjetivamente que se expresan en una esfera pública que realiza la libertad de cada uno de aquellos que concurren a esta. Esto es diferente, ¿no es cierto?, a la idea de esto que podrían tener los liberales, donde siempre son individuos particulares, es decir, una realidad atomizada que se proyecta o que concurre a partir de una serie de estas voluntades particulares. El elemento del otro, el elemento de la intersubjetividad estará siempre presente en Hegel, y esta es la idea que tomará Honneth. El marxismo desarrolla un giro antropológico a esta concepción, considerando esta versión del capitalismo, como ya lo habíamos mencionado, como un sistema unitario de racionalidad, donde implica, ¿no es cierto?, que hay unos sectores que dominan y otros sectores dominados. Y también esta idea de que el momento histórico está en potencia ya relacionado o en potencia ya presente en una etapa histórica determinada, pero hay una disimilitud entre las formas o los propietarios, los medios de producción y las relaciones sociales de producción que inhiben o que no permiten que el capitalismo o que las potencialidades de racionalidad que implican en ese minuto se desarrollen en toda potencia, lo que implica también una falta o una carencia de despliegue total de dichas facultades en ese minuto. Ahora, como la teoría crítica se estudia su realidad a mediados o a comienzos del siglo XX, le suma a esta analítica una perspectiva no solamente filosófica, sino también sociológica, a partir de la utilización de las categorías de Max Weber, que ve también el capitalismo como este sistema que tiende cada vez mayor a una más grande racionalidad, a una mayor complejidad, y desarrolla esta metáfora de la jaula de hierro en el entendido de un despliegue de racionalidad que deja prisionero al individuo. Y además vincula a Honneth a esta idea de Lukács de la reificación. Encima vendría siendo una interpretación de Max Weber también a partir de las categorías de Lukács. En particular, lo señalaba, el concepto de reificación. Ahora sí, dice Honneth, desprendido de la filosofía de la historia que lleva el concepto de Lukács, sino que en el sentido de considerar al individuo como un objeto entre objetos. Es decir, el sujeto que podría ser, que se podría potencialmente autorrealizar en un sujeto, está aquí, obviamente, está en sus facultades incompletas a partir de este proceso ingente de reificación que después tomará nuevamente Honneth para colocarlo en perspectiva de la teoría del reconocimiento. Por último, en esta pléyade de figuras que analiza como elementos de
o recursos de análisis por parte de la teoría crítica, considera a Freud. Y en particular, la idea de Freud sobre el estudio de lo normal y lo anormal, lo patológico y lo no patológico, esta suerte de continuidad entre uno y otro elemento. Dice Honneth que sobre Freud quizá hay muchas críticas, ya hay muchos elementos que ya no se pueden considerar, pero que está siempre presente esta idea del individuo escindido, de que el individuo vive dentro de él una herida, pero que está en potencia la idea de libertad, la idea de completud. Es decir, ¿qué quedará del psicoanálisis? Dice Honneth, una teoría de la subjetividad. Porque de alguna manera la relación entre normalidad y anormalidad, entre individuo patológico y no patológico, entre la idea de patología ya está la idea de no patología. Habría una especie de interior del individuo, una especie, incluso él hace una referencia a una suerte de esfera pública, donde dialogan de manera permanente el yo y el super yo en su relación con el mundo. Esta teorización de la patología y la no patología, de la normalidad y la anormalidad, esta decisión la ve, por ejemplo, Honneth en el análisis del artículo de Freud, Duelo y Melancolía, sobre el vínculo entre el individuo y la pérdida del objeto amado. Entre el duelo y la melancolía, es decir, la relación fantasiosa que tiene el individuo con un objeto que ya no está, en la melancolía, incluso con la debilidad de la propia identidad personal. Y señala Freud que es simplemente una cuestión analítica científica, porque ya en la idea del duelo está presente por convención algún tipo de irrealidad, puesto que evidentemente tener ensoñaciones con un objeto que no existe convencionalmente se considera que el individuo, que evidentemente hay algo de problemático allí. No obstante, es simplemente un ejercicio analítico científico el sostener que no estamos frente a una patología. Lo importante allí es que la definición de lo patológico está dado implícitamente por la existencia de lo no patológico. Es decir, si la facultad del individuo no la ha desplegado totalmente, es porque existe la posibilidad del despliegue total. Es decir, si el individuo social, si existe una patología social de la razón, es porque esa razón se puede desplegar en su totalidad. Y es aquello lo que quiere rescatar Honneth. Honneth sostiene que el daño moral, el menosprecio, la humillación, el desprecio que viven los individuos, debe ser transformado en una praxis social, esa praxis social en una perspectiva política, y esa perspectiva política en la realización de una sociedad donde se pueda autorrealizar el individuo, donde se pueda autorrealizar recíprocamente, porque el reconocimiento siempre es un elemento intersubjetivo, donde se pueda constituir de la manera más sana la identidad del individuo. Es decir, la fuerza motivacional, la articulación de la fuerza motivacional en el daño moral, debe darla el reconocimiento, transformarlo en la lucha por el reconocimiento. Y esta fuerza moral, que puede constituirse en una perspectiva política, estará dada por el tipo de daño que realiza en la realidad del capitalismo o la realidad de la humillación a partir de los niveles de identidad y de autorreconocimiento que tiene el individuo. El individuo siempre es un agente moral a realizarse, y es un agente moral constituido en una praxis intersubjetiva, nunca como un individuo, como un átomo solo, aislado, desprovisto del contexto identitario que le da a los demás.
allí desarrolla unas distintas etapas o formas de constituir la identidad. En un primer plano tenemos la autoestima inmediata, la identidad inmediata que nos da la familia, lo que Hegel llamará la etapa en su escalas de eticidad, el amor. En un segundo momento, un reconocimiento jurídico, es decir, la vivencia en sociedad donde yo tengo los mismos derechos cívicos, civiles, jurídicos que tienen otros, que Hegel lo verá en la idea de sociedad civil. Y un espacio mayor que está dado por la potencialidad de mis propios talentos y el reconocimiento que yo espero de los demás en relación a sí mismo, que Hegel identificará como la solidaridad. La humillación, ¿no es cierto?, la puedo evaluar entre más profundo y más toca los espacios más próximos de mi propia autorrealización. Evidentemente, la violencia física constituye el mayor de los daños psíquico-morales del individuo, puesto que afecta a sus seguridades más próximas. De allí vendrá, ¿no es cierto?, la humillación o el no reconocimiento civil, y también en otra esfera la estigmatización de personas o grupos completos. Honneth considera que esta es la manera o la fórmula o el giro, un giro hacia la eticidad, por llamarlo de alguna manera, que necesita la teoría crítica, puesto que la teoría crítica es una teoría normativa. No es una teoría simplemente descriptiva explicativa, no es una teoría simplemente que estudie el proceso sociohistórico del capitalismo para dar cuenta de él, porque el capitalismo tiene la cualidad de crear las contradicciones, de crear el problema, pero además de crear el velo sobre el problema. Es decir, el individuo no es consciente de sí mismo, no es consciente de la problemática que le tiene la situación de sufrimiento psíquico que le corresponde vivir. Y es la teoría la que debe explicar ese fenómeno y además debe explicar o debe presentar una sociedad emancipada y, en términos de Honneth, una sociedad donde pueda existir un reconocimiento para los miembros que la viven, que estaría supuesto en un desarrollo pleno de las facultades racionales que viven en él. Y para ello, los sujetos humillados, los sujetos despreciados, deben poder o tener la posibilidad de desarrollar sus potencialidades y saber que existe una sociedad donde podrán ser reconocidos y podrán desarrollar sus facultades.